Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que te encuentres. Bienvenida a este programa Arte Hecho en México que transmitimos aquí por el canal de Noemí Hernández Arte Estudio. Todas las semanas platicamos con algún artista mexicano, los lunes con artistas de Baja California y los jueves con artistas de otros estados de nuestro país, con el objetivo pues de que te enteres y que conozcas a los artistas locales y todo el gran trabajo artístico que se está haciendo en nuestro país. Así que pues si es la primera vez que nos ves, te invito a que te suscribas, a que nos ayudes a difundir y bueno, también dejes ahí en la caja de comentarios si tienes alguna pregunta, etcétera. Así que, pues bienvenido, bienvenida. Hoy vamos a platicar con Lidice Figueroa Lewis. Ella reside en Tijuana, en Baja California, y precisamente hoy nos va a contar sobre pues su trayectoria artística, pues su obra, su relación con la arte terapia y también con la educación artística para artistas también. Así que, pues muchas gracias por estar aquí, Lidice. Te damos la bienvenida. Muchas gracias por darte el tiempo de venir aquí al programa. Ay, Bienvenida. gracias a ti por invitarme. Estoy muy contenta de participar en este proyecto tan interesante y tan necesario, ¿no? Que estás haciendo. Muchas gracias, Lidice. Pues ya como acabamos de mencionar, exacto, el objetivo es que más personas conozcan todo lo que se está haciendo de labor artística y pues dejar obviamente un registro de todo lo que están trabajando muchísimos artistas. Y bueno, en este caso, pues lo que tú estás haciendo, Lidice, ¿qué te parece si nos platicas un poquito para que el público conozca más de ti? Pues Okay. obviamente quién eres, a qué te dedicas con respecto a las artes y bueno, de ahí vamos partiendo. ¿Qué te parece? Bueno, pues es una historia un poco larga, ¿verdad? Porque a los 61 años has recorrido o hemos recorrido algunas cosas. Nací en la Ciudad de México hace pues 61 años justamente y tengo años viviendo en mi relación con Baja California es desde mi infancia. Mis papás se conocieron acá en Ensenada, pero bueno, por cosas de la vida se fueron a vivir a Ciudad de México y nosotros nacimos allá y veníamos cada Navidad, ¿no? A ver a Ujú. mis abuelos y así. Entonces, siempre mi conexión con estas tierras ha sido pues muy estrecha, muy intensa. Bueno, ¿cómo es que llegué a residir acá? Es una historia que yo creo que muchos tenemos. Después del 85, el temblor del Mm, 85, así como tembló físicamente en mi vida, yo tenía alrededor de 21. mm, Eh, Había muchas cosas sucediendo, ¿no? Había estado en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, la ENAP de la ujú, UNAM, sí. pero no me había gustado, ¿no? Se me hacía como que no era lo que yo quería. Me salgo de la escuela y estaba en un momento de mucha transición, tiembla y mi papá que estaba dice, solo trabajando, no tienes un proyecto, vente nada más a ver, ¿no? A descansar, así, ¿no? Ujú, Entonces llego a Ensenada y era octubre, ¿no? Justamente. Y me dice mi papá, pues mira, está la oportunidad de que entres a la universidad en enero, febrero. ¿Qué dices? Y yo siempre había tenido esta fantasía del mar, ¿no? Y Jacques Cousteau, y me encanta nadar, y soy mm, cáncer, entonces la luna y esas cosas me atraen mucho. Y entro a la escuela primero, a la licenciatura en oceanología, mm, y pues era algo que sí me interesaba, pero era como un rollo súper científico. La verdad fue todo un reto, ¿no? En muchos sentidos. Y bueno, hice la carrera de oceanología por disciplina, pero también por un gusto por la naturaleza, el mar, etcétera. Pero no era, desde siempre supe que no era exactamente lo mío, ¿no? Que todavía el arte seguía estando ahí, se seguía eh, jalando. Sí, sí. jalando, y jalándome mucho, ¿no? Ujú, Y mi hermano se había venido a vivir a Tijuana para estudiar Derecho. Mi mamá vivía, o sea, esto es como que somos gente que se mueve mucho, ¿no? Mi mm, mamá vivía en San Francisco y acababa de enviudar, estaba muy triste porque pues,
¿no? Su marido había muerto. Ajá. Y mi hermano fue el que como que catalizó todo, ¿no? Porque le dice a mi mamá, oye, pues Tijuana está increíble, deberías de darte una vuelta. Y mi mamá, ¿cómo Tijuana? Sí, dice, es una ciudad súper interesante. Se viene mi mamá a vivir a Tijuana y mi hermana se viene también a Tijuana. Y entonces yo lo que hacía todos los fines de semana de Ensenada venía el viernes, estaba sábado y el domingo me regresaba. Entonces la carretera esa de Ensenada a Tijuana me la conozco, pero al dedo, ¿no? Hasta que un día dije, bueno, ¿por qué no? Ya había terminado la carrera, ya me había titulado y todo. ¿Por qué no voy a ver qué hay allá para mí, ¿no? Entonces vengo a Tijuana, empiezo a dar clases de inglés en la Casa de la Cultura de Playas, en Cortés, no sé. Mi mamá estaba trabajando en la Casa de la Cultura de Altamira, era la coordinadora académica, y empezamos a conocer muchísima gente. Fue impresionante. Era un momento así un poco como lo que está ocurriendo ahorita, en donde había muchos artistas, una efervescencia así bien grande. Conocimos a Armando García Orso, que tenía un suplemento cultural en un periódico, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba, si 29 o algo así. Y él fue de verdad una persona súper generosa. Nos conectó con muchas personas, le organizó a mi mamá su primera exposición aquí. La verdad es que nos encontramos con gente bien, bien amorosa, que siguen Cooperativa, siendo ¿no? Ajá, sí, claro, claro. grandes amigos de la vida, ¿no? En aquel entonces había una galería muy bonita enfrente del Parque Teniente Guerrero, que es la galería de Nina Moreno, que en paz descanse, Sí. que la verdad fue, en ese momento, yo creo que todos los que nos dedicábamos o estábamos interesados en el arte, fue un centro súper importante, ¿no? Ahí expusimos por primera vez muchos. Y bueno, era además un lugar interesante porque cuando se hacían las inauguraciones, pues te la pasabas y luego te ibas, no sé, a la Plaza Santa Cecilia, que quedaba ahí cerca. Entonces era un ambiente así como muy, muy interesante. Y ahí yo dije, realmente esto del arte me apasiona. No puedo seguir haciéndome mensa, ¿no? Hice un diplomado, primero en literatura, en la SOGEM de aquí de Baja California, y ahí conocí a mucha gente que después tuvo así como mucho impacto en mi vida, ¿no? Sobre todo Gilberto Zúñiga, que es un poeta y un psicoterapeuta muy famoso aquí en Baja California, y él me abrió las puertas a la psicoterapia Gestalt, ¿no? Y la psicoterapia Gestalt tiene esta cualidad de ser muy integradora, ¿no? Entender que lo que nos sucede emocionalmente tiene conexión con el cuerpo y tiene conexión con nuestra capacidad creativa. Entonces es un tipo de terapia que usa mucho el arte. Entonces, pues a mí me vino como anillo al dedo, ¿no? Empecé a conectar muchas cosas. Luego tomé otro diplomado, porque yo sabía que necesitaba, bueno, mi mamá es artista profesional, ¿no? Entonces, eso no lo dije, pero cuando a mí alguien me pregunta, ¿cuándo empezaste a pintar o a dibujar? Pues no te puedo decir porque toda la vida dibujábamos y pintábamos, porque en mi casa era una cosa natural, normal de todo el tiempo, ¿no? ¿Era pintora? ¿Pintora Sí, como, mi mamá sí? estudió en la Esmeralda. Ajá. Ah, ok, Y su ok. título está muy lindo, su título, porque bueno, estudió 5 años y es un artista profesional. Y el título dice, Silly así, dice, o sea, platicabas de tu mamá, ¿no? sí, mi mamá, ella tiene un título de pintora, o sea, el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Escuela La Esmeralda, le da un título de pintora, ¿no? Entonces, a mí me da mucha, mucha ternura, ¿no? Porque ahora, pues, jamás le darían un título de pintora a alguien, sino de artista Artista visual visual, o sí. artista en artes plásticas, ¿no? Sí. Pero bueno, cuento esta anécdota porque mi mamá fue realmente una gran profesora, ¿no? Nos enseñó a ver, o sea, nos llevaba a Tan ver importante. exposiciones. Cuando viajábamos siempre nos estaba haciendo preguntas sobre los colores que veíamos, las texturas, ¿no? Entonces, esa es una escuela, ¿no? Una escuela que vas como aprendiendo en la vida, ¿no?
Pero lo cierto es que sí necesitas algo más, ¿no? Entonces, en ese momento en Baja California no había ninguna escuela de artes, Sí, no todavía no estaba estaba la la UABC, ¿no? licenciatura en Ajá, UABC, ujú, tampoco estaba la escuela de Cuanalo, ¿no? Pero Carmen García Montaño tenía un centro de humanidades en el Secut, primero, fíjate. ok. Y ella, pues, porque estaba interesada en que su hijo, que es Daniel Ruanova, se formara y porque es una mujer muy inteligente y muy capaz, tuvo la gran idea de diseñar unos diplomados para la formación en artes visuales. Y en ese momento también coyuntural llega Olga Margarita Dávila a Baja California, a Tijuana, y ella le ayuda a organizar este primer diplomado, ¿no? Entonces traen a gente de muchísimo nivel, ¿no? Felipe Ehrenberg, Eric Cámara, Carmen Mariscal, o sea, artistas y gente del mundo de las artes visuales que la verdad formaron a muchísimas personas, ¿no? Y bueno, ahí estuve yo, luego dieron otros diplomados, y la verdad es que sirvió como pues ahora sí que como la pólvora que prendió a todo el mundo, ¿no? ¿Quiénes estaban? Pues Tania Candiani, Daniel Ruanova, Meli Barragán, las gemelas Arreola. O sea, era una cosa bien interesante, ¿no? Porque era estar con estos grandes artistas, pero además entre nosotros crear comunidad, que yo creo que eso era algo muy importante. Claro. Entonces, es así como empezamos, ¿no? Como a crear esta comunidad, empieza a ver estos espacios. Mi madre pasa de ser coordinadora de la Casa de la Cultura de la parte académica a ser coordinadora de las galerías de la ciudad y tiene el buen tino, más allá de que haya sido, que es mi madre, ¿no? De empezar a abrirle las puertas a gente que nunca había expuesto, pero que tenía obra muy interesante. Ujú. Por ejemplo, la primera exposición que hizo individualmente Daniel fue ahí, Tania, o sea, una serie de artistas, Eduardo Cooley, y era mes tras mes, ¿no? Entonces se volvió un lugar, así como la Galería de Nina Moreno, un lugar muy importante para la comunidad artística. Y bueno, pues allá andábamos, ¿no? Empecé a exponer, empecé a producir mucho, hice mi primera individual en la Casa de la Cultura de Playas, también estaba haciendo mucha fotografía, hice otra exposición individual de foto en un lugar que ya desapareció, pero que se llamaba la Capilla de Frida, ahí Ujú. en la Plaza del Zapato, la famosa Plaza del Ujú. Zapato. Y también, bueno, había personas como muy interesantes, como por ejemplo, estaba Max Mejía, que en paz descanse también. Y Max fue también un gran promotor de las artes. Él y Oscar Soto, junto con Emilio, no me acuerdo cómo se apellidaba Emilio, tenían un proyecto de una revista, se llamaba, ¿cómo se llamaba la revista de Max? Bueno, no te voy a hacer cuento largo, era una revista que promovía el arte de Baja Ujú. California y los derechos de la comunidad LGBTQ. Entonces, Max venía de las luchas de los derechos de la comunidad LGBTQ de la Ciudad de México. Ujú. Y él tenía una serie de conexiones, por ejemplo, con un curador del Museo del Chopo, o sea, con gente bastante interesante. Y organizaron el primer festival de cultura gay, de arte y cultura gay aquí en Tijuana. Ujú. Y mi mamá justamente, ¿no? Esas cosas coyunturales que se dan, estando en la galería éramos todos muy amigos, arma la primera exposición de arte gay en Tijuana, ¿no? Ujú. Y ahí participan muchas personas de la comunidad y no de la comunidad, pero agentes que apoyan a la comunidad, ¿no? Recuerdo la obra de Rosique, nosotros ahí también expusimos, o sea, mucha gente. Y esto fue un parteaguas, ¿no? Yo recuerdo al profesor Vizcaíno muy escandalizado, porque yo entiendo, ¿no? Era un hombre mayor y decía, pero ¿cómo pueden hacer eso, no? ¿Cómo van a mostrar esas cosas? Entonces creo que ese momento fue como muy importante. Después se hicieron varios festivales. Luego, pues a la muerte de Max, las cosas como que
Se se calmaron. dieron, ¿no? Se Se murió disolvieron. Ok. este café. Y ahora yo veo este renacimiento, ¿no? Muy interesante de exposiciones, obras de teatro, ¿no? Esta necesidad de retomar un poco, no un poco, retomarlo, porque es importante, pues ese tema, ¿no? Luego, ¿qué pasó? Verás, seguía dando clases en la Casa de la Cultura de ahí de Playas, en el Cortijo San José, y me invitan a dar clases en el CUT, Ah, Universidad, Centro Universitario Centro Tijuana. Universitario de Tijuana. Ajá. Ujú. Y ahí, pues bueno, el profesor Barraza, pues es todo un personaje, ¿no? También que en paz descanse, que es muy controversial, ¿no? Es de esas, fue una persona que o lo amabas o lo odiabas, ¿no? Pero lo cierto es que era muy inteligente y con una gran visión. Y bueno, me invita a trabajar ahí a su universidad, empiezo a dar clases ya en forma como profesora, y me empieza a saltar así como una gran inquietud, porque me di cuenta de que esto de dar clases me gustaba mucho, Ujú, pero que ujú. me hacía falta formación, ¿no? Ser Ok. docente no es una cosa así como de que, ah, ya, ¿no? Pues hay que No. formarse, Y todo el tiempo estarse actualizando, además. estarse actualizando, ¿no? Entonces, me pongo a estudiar una maestría en educación, que fue muy, muy interesante, ¿no? Conocí mucho de, pues, lo que implica dar clases, las teorías, todas esas cosas. Y te había contado de mi amigo Gilberto Zúñiga, del diplomado en literatura. Ujú. En algún momento le digo, oye, yo necesito terapia. O sea, yo, Mm, terapia para. para ti. Entonces me Ujú. queda bien y me dice, ¿por qué no entras a la maestría en terapia Gestalt? Como que tú estás muy en esa onda, ¿no? Y entonces, después de la maestría en educación, entro a la maestría en terapia Gestalt y como que empecé a conectar muchas cosas, porque mi gran reto en la vida ha sido y seguirá siendo, yo creo, que tengo muchos intereses, ¿no? Estaba la oceanología, estaba el arte, estaba ahora este tema de la educación y luego mi propio proceso terapéutico y luego empiezo a ver que había allí todo un campo en la psicoterapia y entonces lo que me aportó la maestría esta de terapia gestal fue entender que no me tenía que pelear ni que tenía que desconectarme de lo que me interesaba, sino que necesitaba encontrar cómo hacer una especie de Mm, entramado, ¿no? claro, Entre todas estas cosas que sí. me han ido moviendo y gustando e interesando. Entonces, terminando esa maestría, seguía haciendo arte, siempre he seguido haciendo arte, de diferentes maneras, ¿no? A veces es la foto, a veces es la pintura, la literatura, esa es una de mis pasiones Mm, grandes. Eh, y entonces dije, bueno, ¿qué hay en todo este campo que pudiese unir estas cosas? Y entonces fue que encontré el arte terapia, ¿no? mm, Que ujú. para mí ha sido ahora sí que abre aguas, ¿no? Se te abrió el universo ahí, Se me además. abrió el universo, ¿no? Porque Ajá. descubrí que podía integrar todos estos saberes y amores, porque la verdad amo todas estas cosas. Y al mismo tiempo tomé un curso con una maravillosa arteterapeuta que es Carmen Mariscal. Ella estudió en el Instituto de Arte de Chicago. Y bueno, pues así me abrió ese mundo maravilloso. Y empecé a hacer arteterapia, ¿no? Primero por mi cuenta, luego empecé a trabajar en la UABC en el 2008. Empecé a dar clases de educación artística, que pues es lo que yo podía aportar, ¿no? En la licenciatura de artes plásticas. Y por ahí una compañera un día me dijo, oye, ¿por qué no das un intersemestral de arte terapia? Y así como, ¿en serio? Sí, me dice, sería maravilloso. Y en ese momento nadie hacía arte terapia así como, Sí, ya sí más había, formal, pues. Ujú, pero no ujú, había una formalidad. ujú. Entonces organicé pues ahora sí que la carta programática de esa materia Ujú. y la ofertamos. Era invierno, me acuerdo, era el intersemestral ese Mm, ujú. de diciembre, enero.
y hacía un frío y estaba lloviendo, pero como nunca, así, ¿no? Una cosa espantosa. Y dije, pues a ver si vienen, ¿no? Porque pues yo sé que, primero, transportarse en Tijuana con las lluvias y Sí, eso, pues, no es nada fácil. sí. Y necesitábamos 10 alumnos, o sea, Para que se con, abriera. Ujú, ujú. y empezamos, ¿no? Y se inscribió uno y luego otro, y yo así promovía entre todos mis alumnos, ¿no? Miren que la arte terapia. Total, no te voy a hacer el cuento largo. Logramos los 10, Ay, así, 10, ujú, justito. Entonces, esa fue la primera vez que abrimos ese curso y fue, la verdad, fantástico. Los alumnos de artes plásticas, súper valientes, bueno, exploramos un montón de cosas y así empezó, ¿no? Y ujú. llevamos, pues, la última, el último curso intersemestral fue ahora en junio, así que llevamos, pues, ¿cuántos años? Del 2008 al 24, pues, Es, 16 ujú, años, sí, ya. así, ¿no? Sí, qué bueno. La verdad es que ha sido una gran cosa, ¿no? Y lo platico porque esto de la arteterapia también ha nutrido mi proceso creativo, ¿no? Es una cosa como que va y viene, Ujú, porque bueno, sí entiendo que el arte es un lenguaje, sí entiendo que es comunicación, ¿no? Estoy, o sea, no estoy peleada con esta visión muy como, ¿cómo decirlo? Mm, muy desde el lado de la semántica y de, ¿no? De todo esto de lo cultural del arte. Creo que eso es bien importante. ujú, Pero también creo que hay un aspecto que tiene que ver con la vida intrapsíquica, o sea, de lo inconsciente y lo consciente y lo emocional del artista que no podemos dejar de lado, ¿no? ujú, Y lo digo porque, bueno, durante mucho tiempo ya ves que el psicoanálisis era así como, wow, ¿no? ujú. Los importantes siguen siéndolo. Pero luego en la década esta de los 90, ¿no? Con el advenimiento de lo posmoderno, etcétera, como que vinieron abajo, ¿no? O sea, la gente empezó a decir, no, 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 eso no. Yo sigo pensando que hay mucho que explorar desde ese enfoque, ¿no? Creo que todavía los procesos mentales del artista, su vida interior, su vida en conexión con su contexto, tienen un impacto en lo que hace y cómo lo hace, ¿no? Entonces, para mí eso es como un camino, ¿no? Y bueno, estaba en eso cuando conocí, bueno, mi mamá y mi hermana, que te digo, estaban en estos cursos también con Felipe Ehrenberg, estaban en un curso al que yo no asistí, después asistí a otros, pero a ese no. Un día hablando sobre la vida artística de Tijuana, las mujeres que estaban en ese curso, que eran, te las puedo nombrar, eran Las Arreola, mi hermana, mi mamá, Irma Sofía Pueter, Silvia Galindo y un artista que últimamente como que está en otra cosa, pero que fue muy, muy importante, Ana María Herrera, se quejaban de que todas las exposiciones en el Secut, por ejemplo, Ujú. la mayoría eran de hombres, ¿no? Ah, ajá, sí. Y en aquel entonces había la famosa mesa del Secut, porque dentro del Secut había pues como un restaurante. Ah, Y ahí se reunían, ¿no? Todos los amigos de un artista catalán que vivía aquí, que se llamaba Luis Moret. Y entre esas personas, pues estaba Javier Galaviz, el Lobo, bueno, una serie de personajes muy importantes en la cultura y en el arte, pero eran ellos, ¿no? La mm, única mujer que asistía era Marisol González, que es muy amiga de nosotros, ujú, pero ya, ¿no? sí. Entonces nos quejábamos, bueno, se quejaban ellas, y entonces Felipe, que era muy confrontativo, las voltea a ver y les dice, pues, ¿por qué tienen que tocar la puerta? Dice, rómpanla, hagan su propio grupo, hagan sus propias exposiciones, ¿no? Organicen. Organícense.
Y entonces, pues eso fue muy fuerte, ¿no? Como muy conmocionante. Y ellas fundan el colectivo Martes, junto con, voy a decirlo porque hay que darle crédito, con Olga Margarita Dávila, que fue en ese momento del grupo una gran catalizadora, y organizan la primera exposición de Martes, que se llamaba La Casa, que estaba de alguna manera muy conectada con un proyecto de Judith Chicago, ¿no? Que hizo ella en Los Ángeles, que también versaba sobre la casa, ¿no? No era una copia, porque estas eran instalaciones y era otra cosa, pero tenía como, digamos, antecedente este trabajo de Judith Chicago. Esto fue en un festival que se llamaba La Raza, que ya no existe, pero que era súper importante porque mostraba el trabajo de los artistas binacionales en la frontera, ¿no? Y bueno, hubo varias ediciones y por ahí hasta hay un libro, hay un gran catálogo de una de esas exposiciones. Y bueno, el tema es que a trabajar y ya para los siguientes proyectos yo me integro y la verdad es que ha sido una cosa muy importante en mi vida por varias razones, ¿no? Porque le ha abierto la puerta a muchas artistas, me ha enseñado a colaborar con otras artistas, a gestionar espacios, a, a entender que los colectivos de mujeres son muy importantes porque impulsan el trabajo, ¿no? Que a veces sí lo podemos hacer individualmente, pero estos apoyos hacen que las artistas crezcan, ¿no? Claro. Y aunque al principio, por cuestiones que, bueno, no voy a nombrar aquí, no nos definíamos específicamente como feministas, algunas somos feministas, otras no tanto, ahorita yo creo que todas, pero en aquel entonces era como, ¿por qué hablar de arte de mujeres? ¿No? De muchas, Sí. no de las artistas, sino como de la comunidad, ¿no? ¿Por qué no decir simplemente que son artistas y ya? Todavía no había esta conciencia de la necesidad de hablar del género, de hablar de las especificidades en la vida de las mujeres y de las mujeres artistas. Pero bueno, lo cierto es que tocábamos temas sobre la vida de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, recuerdo haber participado en una exposición que itineró, que estuvo en Ensenada y estuvo aquí en Baja California, sobre el tema del vestido de novia, ¿no? Lo que eso significaba. Hicimos una exposición sobre las manualidades, ¿no? Y lo que eso implicaba, ¿no? Como de una manera despectiva la gente dice, es que es una manualidad, ¿no? Sí. Cuando detrás de eso hay todo un valor cultural, histórico, y artístico, ¿no? Entonces, fuimos desarrollando una serie de proyectos en los que participé y algo que tiene el colectivo que a mí me parece interesante es esta porosidad, ¿no? O sea, en algunos proyectos estás, en algunos otros proyectos no puedes o no quieres, pues no estás. Ha habido personas que ya no se sintieron cómodas por lo que haya sido, que no voy a ventilar aquí, ¿no? Y se fueron, pero así como se han ido unas, han llegado otras, ¿no? Y bueno, la última exposición con ellas en la que he participado fue el año pasado en el Centro Cultural Tijuana, en el Secud, que se llamó Soma, Sentipensares sobre la cuerpa, ¿no? Y bueno, versaba justamente sobre nuestra experiencia como mujeres y con un cuerpo de mujer. Y para mí fue bien, bien interesante ver cómo cada una fue mostrando como su visión, ¿no? Y bueno, más o menos eso es lo que he estado haciendo. Me dedico mucho al arte, estoy en el arte todo el tiempo, porque además pues trabajo ahí en UABC, apoyando procesos de educación artística que a mí me apasiona, ¿no? El tema de la educación artística, porque creo que es una enorme herramienta para cambiar
muchas cosas, ¿no? No es lo único ni es una panacea, pero impacta en la vida tanto de los que medían procesos de aprendizaje como en los que aprenden, ¿no? Entonces ahí también tengo algunos proyectos, por ejemplo, tengo una clase que se llama Prácticas en Educación Artística, después de que pasan por un proceso de adquirir herramientas para ser docentes en arte o artistas educadores o educadores artísticos, no sé cómo llamarlos, en donde vamos al campo, ¿no? Para mí es bien importante que tengan esta experiencia de realidad, porque a veces en la universidad nos llenamos de teoría, pero pues la parte de estar ahí es otra cosa, ¿no? Entonces hacemos, por ejemplo, colaboraciones. Hemos estado en centros de atención múltiple, trabajando con niños con necesidades educativas especiales, en el pabellón oncopediátrico, ahí en el Hospital General, ¿no? Con niños con cáncer y sus familias. Y lo último que hemos estado haciendo desde antes de la pandemia es trabajar con la Casa del Migrante de Scalabrini, es que como es italiano, no me sé bien el nombre, que está ahí en la colonia. Ay, es que siempre tengo confusión entre la Libertad y la Postal, pero creo que es la Postal, la que está arriba, ¿sí? Sí. Y hemos estado trabajando con niños que están, pues, que son o refugiados, migrantes, que están en esta situación de movilidad, ¿no? Claro. Y ese ha sido, de verdad, un trabajo que me apasiona y creo que a mis alumnos también, de entender cómo el arte puede hacer diferencia, ¿no? Claro. Y en eso estoy ahorita, ¿no? Trabajando también un proyecto sobre la menopausia, que hice una exhibición este año sobre mi experiencia como mujer, que ya estoy casi al último, ¿no? Ha sido un proceso muy largo de trabajar con mi cuerpo, de entender los cambios, de confrontarme con muchas mujeres, ¿no? La gran, híjole, la gran ausencia de información veraz sobre el proceso y sobre todo sobre cómo las mujeres lo vivimos muchas veces de forma aislada, ¿no? No usamos nuestras experiencias. Entonces, te cuento esto. ¿Cómo empezó? Bueno, empezó con mi propia experiencia. Luego hice un diplomado en arteterapia en la pandemia, porque yo dije, yo me voy a enloquecer, yo tengo que aprender más, ¿no? Y convivir con gente. Y entonces, como trabajo de titulación de ese diplomado, hice una serie de talleres para mujeres en el proceso menopáusico a través de la arteterapia, que fue, híjole, súper bonito, muy interesante, me movió muchísimo. Y entonces a partir de eso, de mi propia experiencia de esos talleres, es que nace Menopausa, ¿no? Que es este proyecto que he estado haciendo, que bueno, ya tiene como un primer momento que fue esta exposición, pero ahora quiero seguir explorándolo, ¿no? Seguir trabajando con más mujeres, hacer otras cosas, ¿no? Sí, Es bueno. donde ahorita está la cosa. Bueno, sobre esto, Lidice, nada más para informarle al público, ¿no? Que este proyecto precisamente lo expusiste en la Casa de la Cultura de Playas de Tijuana hace unos meses, ¿no? Y que bueno, Sí. aquí arribita les vamos a dejar un enlace para un video sobre la exposición, también para que los que no pudieron verla, pues bueno, tengan un poquito de visión de todo lo que expusiste en en esa ocasión, ¿no? Sí, Y, sí, sí, ajá. sí. Y Y bueno, bueno, ahorita, también ajá. Sí, sí. faltaría hablar de esta otra exposición que hice este año. Parece ser que la pandemia me dejó así, ¿no? Como con mucho Como ir viendo con proceso. cosas. Sí, sí. Hice un trabajo hermoso, la verdad, muy, muy, híjole, conmovedor con mi hermana, ¿no? Que le titulamos Frater y que explora justamente nuestro vínculo, ¿no? Como hermanas, ambas artistas, que nos hemos acompañado, ¿no? Mucho.
Y en ese proyecto, además, no rescatamos, porque no hay que rescatarlo, porque está ahí, ¿no? Bien cuidado, pero le pedimos a nuestro padre que nos prestara parte de su archivo fotográfico. Mi papá es un muy buen fotógrafo. Entonces, muchas de las fotos de nuestra infancia están ahí, ¿no? Él hizo unas fotos muy hermosas durante nuestra infancia. Y fue un proceso de colaboración increíble. Todas las piezas son una colaboración, ¿no? Desde la parte conceptual como la parte del hacer las piezas, ¿no? Entonces ahí como, yo lo siento como un proceso muy amoroso, ¿no? de trabajo, de producción, ¿no? Claro. Entonces, pues, más o menos por ahí va la cosa. Claro, claro. Sí, bueno, también por acá luego les vamos a dejar aquí un enlace a un video también de esta exposición Frater que se expuso en lo que, bueno, era el ICBC, ahora creo que se llama ISBC, creo, ¿no? Ajá. El Instituto de Cultura de Baja California, que bueno, que está ahí por la vía, pues por el Palacio Municipal, ¿no? Por ahí. Uh-huh. Pero ahorita les estoy precisamente, Lice, mostrando algunas imágenes aquí al público de algunas de las piezas expuestas en Frater. Y bueno, ahorita el público va a poder ver que hay muchos materiales y muchas piezas. Algunas son como arte objeto, escultura, intervenciones de, como mencionabas, de fotografías, etcétera, ¿no? Si nos quieres platicar un poquito, Lice, ¿cuál es tu interés precisamente por la búsqueda, ¿no? De tantos materiales o de tantas maneras de, pues, de realizar estas piezas? Híjole, pues yo creo que tiene que ver con todo esto que les contaba de mis intereses, ¿no? Muy Ajá. variados, pero también creo que los artistas contemporáneos o Ujú. actuales, no sé, ¿no? Tenemos esta cuestión de ser multi o interdisciplinarios, ¿no? Es decir, depende de lo que quieres decir y Ujú. claro, de tus capacidades, ¿no? Ujú. Y de lo que has desarrollado, depende de todo eso la decisión de trabajar con ciertas disciplinas, ¿no? Por ejemplo, yo sí creo que hay cosas que se dicen muy bien con pintura, como hay otras que se dicen mejor con foto, Ujú. o pues estas extraordinarias formas de decir que son las instalaciones, ¿no? Yo creo que los artistas, claro, y respeto muchísimo a aquellos que deciden quedarse con una sola disciplina y estar ahí, ¿no? Y qué bien, eso es maravilloso. Pero en mi caso funciona mejor pensar en lo que quiero decir, con qué se puede decir mejor, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, en esa exposición de Frater hay unas piezas que podrían ser catalogadas como escultura blanda, ¿no? Son dos cuerpos que representa uno a mi hermana y otra me representa a mí. Y no lo podríamos haber dicho mejor con papel maché, por ejemplo, Ujú. porque se trata de hablar de la corporalidad, ¿no? De nuestros cuerpos que en un momento dado se conectan, ¿no? Y Ujú. que están como volando en el aire. Entonces, por ejemplo, esa pieza tenía que ser sí o sí con tela cosida, ¿no? No podría haber sido mejor de otra manera. Y creo que cada pieza tiene esa cualidad, ¿no? Ujú. Por ejemplo, hicimos unos dioramas, ¿no? Que son como estos collages que tienen como tridimensionalidad, que en uno hablábamos de nuestra niñez en un lugar específico donde vivimos en la Ciudad de México, que es la Villa Olímpica, ahora que son los Juegos Olímpicos, pues la Olimpiada, ¿no? Sí, sí. Entonces fue hermoso recuperar fotografías del lugar y ponernos a nosotros ahí, ¿no? Y como esta cosa de estar en el lugar. Creo que el diorama nos da esa posibilidad, ¿no? O, por ejemplo, hay unas piezas que hicimos que son como arte objeto, una de una casita, ¿no? Que tiene unas Barbies, pero intervenidas con unas como máscaras, ¿no? También, ¿no? Si lo hubiéramos pintado no hubiera resultado lo mismo. Sí. Entonces, yo sí creo que no tienes que ser un experto, sí tienes que dominar la técnica, indudablemente, o sea, porque hay cosas, por ejemplo, que si no sabes hacer bien, después tu pieza se va a destruir o va a perder calidad, ¿no?
sí creo que el buen hacer, ¿no? Es importante, pero también si no eres dueño de una técnica, es importante que pidas ayuda, ¿no? Claro. O que en un momento dado colabores con otro artista, ¿no? Que sea dueño de esa técnica. Voy a poner el caso de los transfers, ¿no? Cuando uno ve un tutorial de transfer, Sí, sí. oh, es la cosa más sencilla del Se mundo. ve maravilloso y que queda increíble ya. Increíble y maravilloso. Bueno, pues mi hermano y yo, con esto de las fotografías, pues queríamos hacer transfers, ¿no? Sí. He de decirte que probamos todo, o sea, todo, ¿no? El 4x4 de cómics, me conseguí uno de esos, que son como unas almohaditas de gelatina, ¿sabes cuáles? Sí, 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 las placas de Eso, gelatina. probamos con thinner, hasta que de plano vi que había una exalumna mía, Sandy, que estaba dando un taller de transfer, y entonces pues le dije, Ajá, oye, claro. ven y dánoslo el taller, ¿no? Y ella nos enseñó cosas que solo una persona experta sabe, Claro, ¿no? así es. Y aunque no nos salieron perfectos, pues ya nos salieron, ¿no? Entonces, a lo que voy es, si tú tienes la necesidad de una técnica, no la dominas del todo, pide ayuda, colabora con otro, ¿no? Sí. Porque no tenemos que poderlo todo, esa es otra cosa, ¿no? Pues no, claro. Pero sí sabes que tu pieza podría mejorar muchísimo si, no sé, hay que soldar. Pues yo en la vida voy a soldar, ¿no? Pero tengo amigos que saben soldar muy bien. Pues también les doy trabajo, ¿no? Porque esa es otra cosa. Además. Eh, a veces pensamos en lo que hace el artista como, pues lo hace y ya, ¿no? Pues no, le inviertes dinero al material, el conocimiento que tienes y tal, y eso merece ser retribuido monetariamente, ¿no? De alguna manera. Sí, claro. Entonces, pues va por ahí, ¿no? El tema de los materiales. Me gusta mucho, mucho hacer instalación, me gusta mucho hacer arte objeto, cada vez me apasiona más, aunque últimamente como que le he vuelto a encontrar el amor a la pintura, ¿no? Pero desde otro lugar, como parte de otras piezas, ¿no? Pero ahorita sí, el arte objeto y la instalación es por donde quiero explorar más, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Pues muy bien, ahí para que el público ahorita se vaya dando cuenta de tu obra, Lídice, aquí estamos compartiendo algunas imágenes. Pero bueno, ya saben que siempre está la invitación a que sigan a Lídice en sus redes. Ahí ahorita se los vuelvo a compartir para que pues, la vean ahí en Instagram y también pueden encontrar otros de sus enlaces. Y pues obviamente estén muy pendientes de todo lo que va publicando Lídice también para que se enteren de sus exposiciones, etcétera, ¿no? Y bueno, Lídice, ahorita nos comentabas que estás dando clases en la UABC, pero bueno, también si alguna persona te quisiera contactar para tomar algo de arte terapia aparte, no sé si también des algunos cursos fuera de la Sí, universidad. sí doy, he estado dando unos diplomados, aunque ahora después de la pandemia como que necesitaba reestructurar mis tiempos, ¿no? Y sí estoy intentando hacer un diplomado en arte terapia. Yo creo que antes de que termine el año, ¿no? Por ahí de septiembre, octubre. Pero bueno, eso implica también encontrar un lugar idóneo y esas Claro, cosas, ¿no? sí, sí, Pero sí. sí doy arte terapia grupal y también he trabajado de manera individual procesos arteterapéuticos, ¿no? Con personas que sienten que es una forma de autoconocimiento y de sanación, ¿no? Que les puede servir. A veces no nada más basta con hablar ¿no? A veces necesitamos también el hacer, ¿no? Sí. Así es. Bueno, entonces ahí está para que contacten a Lídice en caso de que estén interesados en estos temas, pues ahí les puede dar ella más información. Lídice, y bueno, a mí me gustaría saber, porque me llamó la atención algo que mencionaste hace rato también, que
comparando un poquito esta actividad artística de Tijuana con pues hace unos años y ahora, ¿no? Bueno, comentabas que ahorita ves un buen momento, ¿no? Que estás viendo precisamente mucho movimiento. ¿Tú por qué crees que está pasando esto? O bueno, también para a lo mejor los artistas que estén un poco desconectados de esto o el público mismo, ¿no? Ujú. Pues, ¿por qué crees que está sucediendo todo esto? Este Bueno, despertar. yo tengo algunas hipótesis, ¿no? Y tal vez no son las correctas, pero creo que tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con la pandemia. En la pandemia creo que muchos de nosotros tuvimos la oportunidad, digo, aunque era una situación muy dura, muy terrible, también tuvimos la oportunidad de entrar en contacto con nosotros de una manera diferente. O sea, de repente no tenías que andar corriendo por la ciudad, ¿no? Podías trabajar, algunos de nosotros, los muy privilegiados, ¿no? Pero podías trabajar en las En línea. redes, ¿no? En Zoom y así. Y hubo más tiempo para conectar, ¿no? Conectar con nosotros, tener más tiempo para producir, tal vez, etcétera. Creo que esa es una. La otra tiene que ver con que muchos de los artistas que yo veo que están moviendo las aguas y de maneras muy creativas y bien interesantes, son artistas bastante jóvenes, ¿no? Entre los 20 y los 35. Y algunos de ellos, no digo que todos, pero varios de ellos son egresados de la licenciatura en artes plásticas, ¿no? Que, a ver, en Tijuana no hay todavía un mercado del arte como tal, ¿no? Sí. Hay pocas galerías, sí las hay. Pero entonces estos chicos hicieron algo que me parece estupendo, que fue no esperar a que las grandes instituciones les abran las puertas, sino a crear sus propios proyectos. Y voy a dar ejemplos. Está Gis Rodríguez con este seminario de De tierras, tierras, seminarios de arte, sí. que la verdad está promoviendo el arte de otros artistas. Ella tiene sus propios cursos, y de alguna manera se las ha arreglado para tener un espacio, ¿no? Y para trabajar de eso, o sea, ganar dinero de una manera tal vez espectacular, pero, ¿no? Está, por ejemplo, el trabajo de gente como Cris Cruz Navarro, que tienen esta Casa Azul, que también, ¿no? Da talleres, es un espacio de exhibición de arte. Están las Arreola, que son mayores que ellos, pero que están muy enfocadas en promover a artistas emergentes, ¿no? Es como su objetivo, ¿no? La misión de Galería 206. 206. Están otros artistas, por ejemplo, Miriam García, ¿no? Que pues su proyecto es bastante reciente, pero que ha tenido un impacto importante, de Mujeres del Color de la Tierra, que comienza siendo un fanzine, pero luego se va expandiendo, ¿no? A estas charlas en donde empiezan a conocerse más las artistas, las exhibiciones que ha hecho, ¿no? Ha hecho 2 exhibiciones. Creo que eso también ha provocado, ¿no? Que las cosas se empiecen a mover. Y bueno, creo de verdad que el trabajo de las artistas feministas también tiene un impacto, ¿no? Artistas que buscan crear comunidad, ¿no? Desde lugares de compartir recursos, apoyarse unas a otras, y esto hace que artistas que de otra manera no serían conocidas se empiecen a conocer, ¿no? Creo que va por ahí, o sea, es como una cosa muy sinérgica, ¿no? Entre los egresados, estos nuevos espacios, personas que están generando publicaciones, eventos, charlas, espacios en Internet, como por ejemplo tú, ¿no? Lo que estás haciendo, crean un ambiente propicio para que el arte empiece a tener otro lugar, ¿no? Que a mí me parece súper importante, ¿no?
Claro, claro. Ok. Es- Entonces, como que ves precisamente pues este impulso, ¿no? Por crear nuevos espacios. Fíjate que esa es una parte que a mí me llama mucho la atención, precisamente de Tijuana, ¿no? Pues viniendo de la Ciudad de México, donde pues hay un montón de espacios culturales, pero me llama mucho la atención que Tijuana precisamente al no haber estos museos grandes, ¿no? O estos espacios grandes, o bueno, no muchos, los artistas buscan, ¿no? Que si en los cafés, que si pues a veces en casas, ¿no? Pero precisamente se ve toda esa cuestión de querer generar, ¿no? Querer generar todos estos sí, espacios y bueno, todo esto es obviamente muy, muy valioso que se haga y por eso ujú, mismo toda la invitación aquí al público para que pues visiten, ¿no? Visiten todos estos eventos, estos espacios, muchas cosas gratuitas totalmente, sí, Lídice, ¿no? Digo, no solo en las artes visuales, obviamente, sino también en danza, en teatro, etcétera. Luego muchos eventos gratuitos en muchos sí, espacios, etcétera. Entonces, bueno, siempre esta cuestión de, pues siempre pedirle el apoyo al público para que precisamente con así, su presencia se sigan promoviendo y se sigan generando todo esto, porque además es motivación, ¿no? Es motivación para el grupo de artistas que sí expuso en un café y pues obviamente viene otro grupo y expone, etcétera, ¿no? Y así se le sí, va dando muchísimo más movimiento, sobre todo pues en nuestra ciudad donde como tal no hay espacios destinados sino que precisamente se está buscando la creación de nuevos, ¿no? De nuevos espacios. Así sí. que pues muchas gracias por el apoyo y la invitación a que sigan consumiendo arte con su asistencia, ¿no? Digo, si quieren comprar, pues qué bueno, pero pues bueno, la asistencia, eso es lo que va generando precisamente ruido y mucho más continuidad, ¿no? Así que pues bueno, Así es. así va, ¿no? Le dice, pues sí, 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 exactamente, pues importante el público, ¿no? Y su asistencia. Ujú, ujú. ¿Y qué sigue contigo, Lee? Dice, este proyecto de menopausa, como mencionabas, ya tuvo un primer momento, es un proyecto que se sigue trabajando, que va a crecer, Sí, ujú, esa es sí, la intención. estoy trabajando en como el segunda parte, ¿no? Que Ujú, sería esta parte de, en menopausa había arte, objeto, pintura, sobre todo, ¿no? Y quiero hacer instalación, o sea, hacer ujú, instalaciones de un tamaño importante que incluyan muchas disciplinas, ¿no? Y que exploren todavía más este tema. Y junto con eso quiero hacer estos talleres, ¿no? Quiero promover estos talleres de arte terapia para la menopausia, para crear un espacio de pues de compartir, de acompañar, de crear juntas, de ponernos a reflexionar, ¿no? Sobre nuestro cuerpo, sobre lo que voy a decirlo, ¿no? Pero la sociedad dice de las mujeres menopáusicas, ¿no? Que es ujú, una ujú. cosa bastante estigmatizada, que de repente las mujeres, pues ahora sí que introyectan, ¿no? Se la creen, ¿no? Que dejan de ser, pues, útiles. Y hay un montón de Sí, cosas sí, alrededor de claro. eso, ¿no? Ujú, ujú, Entonces, estoy muy interesada en eso. También estoy ahorita quiero, quiero seguir con el proyecto de Soma, con ujú. las chicas Del del colectivo colectivo Marte. Mate. Ajá. Estamos ahí en negociaciones. Ya sabes que uno no quiere hablar mucho porque luego dicen que se te Sí, sí. chisporrotea, ¿no? Sí. Pero sí estamos en un proceso de trabajar, expandir esa exhibición, invitar a más artistas, ¿no? Mm, Somos 16, pero queremos, siempre estamos así como muy dispuestas a abiertas a... invitar a más, Ujú. ¿no? Siempre. La naturaleza del proyecto no se puede, pero yo creo que esta vez sí vamos a poder hacer esa invitación bastante amplia, ¿no? Ok. Que yo creo que a mí en lo particular me nutre mucho tener estas interacciones y colaboraciones, ¿no? Con artistas que le llaman, ¿no? De trayectoria, pero también con las emergentes, porque la verdad es que las artistas jóvenes traen una pila, unas ideas que a mí siempre me cuestionan muchas cosas, ¿no? Su forma de producir arte, no sé, me mantienen como Ujú.
queriendo más, Ajá, ¿no? no, y Sí, además cada vez, pues también vigente, ¿no? Con todo lo que viene con las nuevas generaciones, ¿no? Obviamente. sí, sí, Ajá, sí. claro, Es bien claro. interesante y Ujú. bien importante, ¿no? Claro, así es. Me parece precisamente muy importante esta colaboración, como dices, de generaciones, ¿no? Porque todos no, aprendemos, por ejemplo, de los que vienen, ¿no? Y aprendemos de los que pues van más Ya adelante, llevan, ¿no? De nosotros. Entonces, precisamente todo eso, unirlo, pues nos nutre muchísimo, ¿no? Como artistas, ¿no? sí, También. sí. Y dice, pues fíjate que ya casi se nos acaba la plática, ¿no? Ha estado así Sí. como muy, muy fluida, muy amena y pues, sé que hay muchísimo más que platicar y que nos puedas contar con la experiencia que tienes en cuanto, pues también, pues como docente, como artista, como arteterapeuta, en fin, ya sabemos que tienes muchísimo, muchísimo que contar. Pero bueno, me gustaría que en estos últimos minutos, Lidice, si quisieras compartirnos alguna, pues alguna reflexión o algo a lo que has llegado con con tu trayectoria artística, algo que quieras hacer notarle al público de importancia, ¿no? Ujú. No sé, algo que digas, esto lo tengo que decir, yo, yo he visto o me he dado Sí. cuenta, qué sé yo, lo que tú quieras, Lidice. Bueno, entre las muchas cosas que pienso, ¿no? Porque me la paso pensando demasiado, y que he vivido y que he visto, es que el arte hace diferencia. O sea, el arte no es un quehacer oh, eh, que solo esté ahí para embellecer o para, Ujú, así como de entretenimiento, ¿no? Yo creo que la vivencia del arte es una necesidad humana de primer nivel. Y no lo digo yo, ¿no? Lo ujú, dicen otros que han estudiado esto a profundidad, ¿no? Hay un psicoanalista que se llama Winnicott que dice que la salud de las personas está en función de su capacidad para saberse creativos, ¿no? Y que lo más triste, lo más doloroso, lo que más nos puede llevar hacia una vida terrible es el no saber que somos creativos, el haber perdido nuestro contacto con la propia creatividad, ¿no? Bueno, el arte no es lo único que nos hace creativos, hay muchas maneras de ser creativos, ¿no? Pero el arte es un campo en donde no importa que no seas profesional, importa que te des permiso, en donde cualquiera puede tener esta experiencia, ¿no? De crear algo nuevo, ujú, de compartir experiencias que tal vez a través de las pueden compartir, de darnos una experiencia de libertad. ujú, claro. Tiempos que vivimos, eso es fundamental, eso hace que la vida valga la pena vivirse, ¿no? Entonces, pues si yo pudiese compartir o invitar a las personas que nos están viendo es pues que exploren, ¿no? Su creatividad, que se den permiso de muchas maneras. Puede ser que cocines, que bordes, que pintes, que escribas. Date permiso, ¿no? De crear sin buscar lo bonito, sin buscar la aprobación del otro, dándote la libertad de hacer y de ser. Creo que eso es bien, bien valioso, ¿no? Y eso Claro. sería lo que me gustaría compartirles. Ah, pues muchas gracias por tus palabras, Lidice, y al público, pues ahí tienen unas sabias palabras de Lidice que nos quiso compartir el día de hoy, que son parte precisamente de su experiencia y que seguramente a muchos, pues nos caen precisamente esos veintes y sobre todo esta invitación, ¿no? A la libertad por crear, ¿no? Sin Sí, miedos, si eres, pues si estás empezando, adelante, ¿no? Sin fijarse de que, ay, si me sale bien, si no me sale bien, o sea, es parte de, sí, eso se va corrigiendo con la experiencia, mientras sigamos, ¿no? Obviamente. Entonces, pues bueno, allá adelante y la invitación. Pues muchas gracias, Lidice. Me dio mucho gusto que pudiéramos tener esta charla y me dio mucho gusto también haberte pues conocido y poder haber sido testigo de tus exposiciones a las que pues obviamente he asistido y poder ver las piezas físicamente. Le invito al público
pues cuando vean exposiciones del índice vayan, porque además tiene muchas piezas que pues la verdad es que la fotografía no les hace, como dicen, justicia, porque hay unas que tienen muchísimos detallitos, te tienes que acercar, hay unas que les tienes que estar dando la vuelta para ver por todos los ángulos, etcétera. Entonces, pues bueno, ahí la invitación para que vayan y pues nos ayuden también a difundir esta plática para que más personas conozcan al índice Figueroa Lewis y que pues ahora sí que se propague, ¿no? Se propague todo lo que se está haciendo y el trabajo, en este caso, del Lídice Figueroa. Muchas gracias, Lídice. Te agradezco de Gracias a verdad. ti, Noemí, gracias por este espacio tan generoso y tan valioso que estás creando, ¿no? Para todos nosotros. Muchas gracias. Pues muchas gracias Un a placer ti. estar aquí. Nos vemos Nos vemos. próximamente y gracias al público nos vemos en otro programa de Arte Hecho en México. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye.